Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el amigo que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca del problema educativo de Ecuador y el problema laboral de Ecuador. Vivimos el desempleo más brutal que hayamos vivido en décadas. Estamos viendo en las calles que la gente sale desesperadamente a tratar de hacer un emprendimiento, y este emprendimiento que simplemente es una forma de informalidad, que los bancos le ofrecen a usted dinero disque para el emprendimiento, pero después se lo cobran y nadie puede pagar, y entonces tiene que salir inclusive el Banco del Pichincha a anunciar que tiene que cualquier persona que no le pague corre el riesgo de entrar en esta cartera de morosos, de perder su récord de crediticio. Y esto es aparentemente peor que si le pusieran a usted récord policial por algún delito en la policía. Así que si usted se convierte en deudor de un banco, es casi como echarse la soga al cuello y matarse. Una de las razones fundamentales para que las migraciones de Ecuador desde el año 2000 se hayan vuelto algo imparable, a tal punto que tenemos que la colonia ecuatoriana en España es la más grande, y que la colonia ecuatoriana en Estados Unidos, especialmente en ciudades como New Jersey, sea enorme, a tal punto que deciden cuando participan en elecciones quién es el representante por los Estados Unidos o por Europa para la Asamblea Nacional. Nos hace ver que la situación de Ecuador de respecto a la educación y al empleo es realmente catastrófica. Al momento se estima que el 20% de los estudiantes de escuelas y colegios y universidades en general no han retornado a las aulas, no quieren seguir estudiando, porque realmente seguir estudiando es una pérdida de tiempo aparentemente, y es caro. Si bien el Estado puede financiar, darle educación gratuita en los colegios y escuelas estatales y menos gratuita en las universidades estatales, el problema está en la alimentación, el transporte, el alojamiento, y que los padres, muchos de ellos, están viviendo el desempleo, están viviendo la crisis económica, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar servicios y no tienen ingresos económicos. Ante estas reales situaciones, la posibilidad que tenían los ecuatorianos de irse a Estados Unidos, que prácticamente se había convertido en el sueño de los ecuatorianos, y que inclusive tenía el financiamiento de los narcos, porque los lavadores de dinero encontraron que la mejor forma de lavar dinero era hacerle préstamos a los migrantes ecuatorianos para que puedan cruzar el tapón del Darién, los 14 países que son hasta llegar a Estados Unidos, cruzarse la frontera, el desierto, y allá convertirse, si no podían trabajar y tener ingresos, aunque sea en vendedores de microtraficantes de drogas o en prostitutas, las mujeres. Entonces, esta posibilidad se la brindaron los narcos. Los narcos hoy están matando a centenares de ecuatorianos, decenas inclusive por día, especialmente en lugares de la costa ecuatoriana, sobre todo en la provincia del Guayas y la provincia del Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, donde cobran a los que les prestaron dinero y que hoy se llaman los extorsionadores. En realidad, gran parte de los extorsionadores no lo son. No son individuos que extorsionan a la gente, son gente que van a cobrar el dinero que prestaron los clientes que se metieron a hacer un negocito o una empresa o un cosa, y solicitaron este dinero fácil que todos los días nos los están ofreciendo aquí en el país.
debajo de la puerta de su casa y de cualquier casa usted va a encontrar la tarjeta que le ofrecen dinero sin intereses aparentemente, los famosos gota a gota. Es decir, gracias a la dolarización, nosotros los ecuatorianos nos convertimos en presa fácil de los lavadores de dinero porque necesitamos dólares para todo y especialmente para migrar y para hacer algún negocio, algún emprendimiento. Entonces nos ha puesto el problema de los estudios. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a hacer ingeniero? Yo, en mi propia familia, que ha sido una familia de clase media, mi hermana fue a estudiar en Estados Unidos, inclusive fue a trabajar en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, o en el Banco Mundial, perdón, estudió economía, y apenas ejerció su profesión menos de 10 años y el resto ya no lo ejerció, se regresó al país. Hoy mis otros hermanos estudiaron también en la universidad, estudiaron turismo, por ejemplo, y les fue muy difícil trabajar en turismo. Estamos hablando de mi generación que ya tiene 60 años. La generación nueva, la generación que está saliendo ahora de las universidades, no tiene trabajo. Las universidades se han convertido en realidad en una fábrica de desocupados y lo que con esta política de, por lo menos en la época de Rafael Correa, el Estado que hacía carreteras, hacía escuelas, hacía hospitales, necesitaba enfermeras, profesores, obreros, ingenieros, arquitectos, diseñadores, etcétera, etcétera. El Estado inversionista, que era el Estado de Rafael Correa, daba oportunidad a la gente que estudiaba en las universidades. Es más, Rafael Correa inclusive mandó a 20,000 estudiantes ecuatorianos a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo porque les garantizaba que al regreso ellos serían profesores en las universidades que había creado. Creó 4 universidades. Serían profesores en los hospitales que había creado, serían médicos en los hospitales que había creado, serían profesores en los colegios del milenio que había creado, en los institutos tecnológicos que había creado. Pero llegó Lenín Moreno y aquellos estudiantes que 20,000, imagínense, que le costaron al Ecuador un promedio de $250,000 por cada estudiante de esos, para que lleguen a hacer sus doctorados, sus PhD, sus maestrías, sus licenciaturas en las mejores 100 universidades del mundo. Cuando regresaron al Ecuador se toparon con que no tenían trabajo. Había llegado el Fondo Monetario Internacional y lo primero que le dijo el Fondo Monetario Internacional a Lenín Moreno es: usted va a reducir el tamaño del Estado y aquí no hay trabajo, ya se acabó. Y no va a haber más infraestructura y no va a haber reparación de las hidroeléctricas y no va a haber mantenimiento de las carreteras. Y eso fue terrible, porque si usted no da mantenimiento a las carreteras, reparar las carreteras cuando se dañan es más caro que volver a hacerlas. Entonces estamos en este dilema. Reparar las centrales hidroeléctricas cuando dejan de funcionar es más caro que volver a hacerlas. Reparar una casa vieja es más caro que hacer una casa nueva. Entonces esto es lo que está viviendo el Ecuador. Entonces ahora nos enfrentamos a que estudiar, ya ir al colegio es correr un riesgo. Su familia, sus hijos corren un riesgo. Ahí el bullying se ha puesto de moda. Ser parte de una pandilla es necesario, si no, no pasa. Llegar a la universidad, ahí también. Usted aprende a ser un parásito de su familia, aprende a ser un parásito del gobierno. Si va a una universidad privada, aprende a ser un parásito de su familia. Y si va a la universidad estatal, aprende a ser un parásito del gobierno. Y como el gobierno no quiere dar empleo y es el culpable del 80% de la educación en el Ecuador, estamos fregados. Muchas gracias.